Yo soy neurólogo del equipo de neuroinmunología y enfermedades desmielinizantes de FLENI. Y en primer lugar me gustaría agradecer a los organizadores por participarme de tan interesante reunión. Siempre la investigación y la puesta en común de distintas partes del mundo, especialmente en nuestra región, que no estamos tan acostumbrados en Latinoamérica, lo vuelve sumamente interesante. En este caso, dar la primera charla para mí es un honor y nuevamente agradezco la invitación, la cual nuevamente digo me honra. En este caso he sido invitado a hablar de la suspensión del tratamiento en pacientes con esclerosis múltiple que entra en una forma progresiva de la enfermedad. Es sin duda un desafío poder hablar de esto en 15 minutos, ya que es un tema en sí mismo, ¿no? Y si no es el tema más importante en el seguimiento de los pacientes a largo plazo, probablemente estemos muy cerca de ello. Y por eso mi objetivo en esta charla va a ser poder hacer un punteo de los temas principales, los cuales anticipo podrían ser desarrollados en extenso, pero por una cuestión de tiempo vamos a hacerlo lo más sucinto posible. Estos son mis conflictos de interés. Y vamos a empezar aclarando un tema central, que es el fundamento del tratamiento en la esclerosis múltiple. Si nosotros trazáramos discapacidad y tiempo en el eje de las Y y las X, y en la flecha estuviera el primer síntoma de esclerosis múltiple, esta es la historia natural de la enfermedad, donde aproximadamente un 50% de pacientes sin tratamiento, después de 10 o 20 años de enfermedad, evoluciona una forma progresiva de la enfermedad. Con el tratamiento tardío, esta curva se aplana bastante, casi, según algunos autores, hasta un 50% con las drogas de menor eficacia con las que contamos actualmente, y con los tratamientos tempranos y de alta eficacia esta curva aún se aplana todavía más. Eso nos instala el concepto de una ventana terapéutica inicial y lo que se llama una ventana terapéutica secundaria o tardía, que es donde todavía podemos tratar de hacer un catch-up sobre el pronóstico de la enfermedad. Y nosotros tenemos hoy un montón de herramientas en este sentido. Tenemos drogas de baja eficacia y importante seguridad, como la teriflunomida, los interferones y el acetato de latiramer, también llamados drogas de plataforma. Tenemos drogas de moderada eficacia y moderada seguridad, como ser el fingolimod, el onacimod, el dimetilfumarato, y aquí se va a sumar también el ponesimod a corto plazo. Hay drogas con un perfil intermedio, como es la cladribina, y drogas de alta eficacia, como el natalizumab, el rituximab y el ocrelizumab, y más recientemente el ofatumumab. Todo esto es en plan de agregar, de subir, de escalar, pero el problema central vinculado a esta charla es que no tenemos tan claro cuándo y cómo retroceder, cuándo y cómo quitar tratamiento, y por eso es que vale la pena que nos introduzcamos en esta discusión. Entonces, ¿cuándo, cómo y por qué suspenderíamos el tratamiento en un paciente con esclerosis múltiple? Por supuesto, frente a un efecto adverso grave, puede ser un LMP en contexto de natalizumab, por ejemplo. Situaciones especiales como el embarazo, si el paciente estuviera recibiendo alguna medicación que no es viable para el embarazo, al día de hoy, por ejemplo, dimetilfumarato o fingolimod. Si el paciente tiene intolerancia al fármaco, y esto sugeriría, mejor dicho, un cambio de tratamiento más que una suspensión, y falta de eficacia de ese tratamiento. Falta de eficacia si el paciente tiene actividad de la enfermedad, es lo que habitualmente llamamos escalamiento, pero falta de eficacia también es, a los fines prácticos, si el paciente ingresa en una forma progresiva de la enfermedad, y bueno, acá es, ¿qué hacemos, no? Y de vuelta, acá es el eje central de esta charla. Si nosotros tenemos que definir a la esclerosis múltiple secundariamente progresiva, parece mentira que todavía no haya un consenso específico, pero nosotros sabemos que los pacientes inician en forma brotes y remisiones en un 85% de los casos. Esta cadencia de brotes y remisiones es variable paciente a paciente, pero es claro que cuando la enfermedad transcurre y va pasando el tiempo, el volumen cerebral va disminuyendo, el componente inflamatorio propiamente dicho agudo va bajando, se instala una inflamación crónica y compartimentalizada con una degeneración secundaria y la discapacidad va increyendo a lo largo del tiempo. Por eso hoy todavía podemos tener un componente recurrente y remitente y un componente secundariamente progresivo. Y obviamente, como el tiempo transcurre, esto generalmente
sucede a edades más avanzadas. Es importante destacar que para tener diagnóstico de una forma secundariamente progresiva, nuestro paciente, más allá de tener discapacidad asociada y agregada de forma crónica sin brotes, tampoco debería tener en ese momento actividad radiológica, ¿no? Y aquí sí es donde nosotros tenemos que poner en la balanza si suspender el tratamiento de una esclerosis múltiple secundariamente progresiva es bueno o no para el paciente, que es el fin último que perseguimos, el beneficio de los pacientes. Hay muchos mecanismos de progresión descriptos. Si uno tuviera que trazar una especie de paralelismo molecular, los pacientes primero claramente tienen un componente inflamatorio, eso genera desmielinización. Esa desmielinización altera el mecanismo energético en el axón. Eso hace que directa o indirectamente se aumente la producción, en última instancia, de radicales libres de oxígeno, pero al principio se altera porque hay menos energía celular, hay menos disponibilidad de ATP. Eso genera alteración en la bomba sodio-potasio, eso genera que se altere la bomba sodio-calcio y genera un gradiente, un input de calcio muy importante que termina generando daño celular per se y activación de ciertas enzimas líticas como las proteasas que favorecen todavía más el daño celular irreversible. Y probablemente esto sea al menos una parte del mecanismo de neurodegeneración. Por otra parte, yo les conté que la progresión generalmente ocurría en etapas más tardías en términos de la edad de los pacientes. Y si nosotros vemos este análisis pormenorizado, las drogas que tenemos disponibles en el mercado funcionan mucho peor en términos de eficacia, básicamente, en pacientes más añosos, cuanto más cerca de los 50 o 60 años están. De hecho, los trials que nosotros usamos para tomar decisiones médicas, por lo general, no incluyen pacientes mayores de 55 años. Y esto nos obliga a pensar si el tratamiento en pacientes de más de 50 años es costo efectivo o no. Es una discusión riquísima para tener. Recientemente, en el último ECTRIMS en Ámsterdam, hace una semana, se presentaron los datos del DISCO-MS, que es un trial que lleva un aceptable tiempo de follow-up sobre suspensión de tratamiento en pacientes grandes. Datos que no tocaremos ahora, pero esto es un tema que está muy en boga y la edad está claramente instalada como un tema más a considerar en esta ecuación. Incluso esto se ve también para los fármacos de alta eficacia, ¿no? Cómo funcionan, parecen funcionar menos efectivamente en pacientes más grandes, y esto tiene que ver con que el componente inflamatorio generalmente es menor y es donde estos fármacos actúan, ¿no? Ahora, el tratamiento modificador de enfermedad per se viene con efectos adversos como cualquier fármaco, pero el componente infeccioso es sin dudas el que los neurólogos clínicos tenemos más presente. Y si nosotros vemos en rosado la población general, fíjense cómo todos los tratamientos modificadores de enfermedad aumentan el riesgo de infecciones. Sin duda los anti-CD20 y los inhibidores de S1P son los que más se asocian a efectos adversos de tipo infecciosos, pero a largo plazo el interferón y el natalizumab también llevan esa tendencia. Eso quiere decir que evidentemente el impacto que nosotros generamos con el tratamiento sobre el sistema inmunológico nos expone a cierto perfil de infecciones. Y aquí sí es donde nuevamente volvemos a la balanza de antes, y es ver si a un paciente al que el tratamiento no le está sirviendo vale la pena exponerlo a este tipo de riesgos. Y por otra parte, cuando uno hace este ejercicio, es decir, bueno, la edad del paciente, cuánto riesgo yo le sumo a ese cuadro clínico, y además me fijo cómo funcionan los tratamientos que hoy se usa en RR y se han probado muchos de ellos en trials de formas progresivas, vemos que si bien en algunos casos el beneficio fue un poco modesto, se ha demostrado, como ese caso del interferón beta 1A, tampoco ese beneficio parecería ser significativo en términos de una respuesta clínica evidente que permita a un paciente con una forma secundariamente progresiva per se
sostener el tratamiento, ¿no? Esto es lo que les decía del interferón beta 1B, perdón, el interferón beta 1B. Por otra parte, es cierto que todo esto que yo estoy diciendo, cuando uno lo pone en contexto en relación a la suspensión del tratamiento, algunos fármacos, por ejemplo, pueden presentar rebote, como ser el natalizumab y el fingolimod. Y aquí sí es donde uno puede plantearse, ¿podemos espaciar las infusiones? ¿Podemos reducir la dosis? ¿Podemos cambiar el tratamiento y luego ir a un espaciamiento? Todas estas son preguntas que hoy no tienen respuesta, pero son cosas que uno debe plantearse al momento de suspender el tratamiento. No es lo mismo a un paciente que está claramente en una forma progresiva, suspender el tratamiento del interferón que suspender el tratamiento del natalizumab, porque es altamente probable que ocurra un rebote de la enfermedad, y ahí es donde una vez que ocurra el rebote no va a estar claro si yo estoy frente a una forma progresiva, estoy frente a una forma recurrente remitente, si el natalizumab efectivamente estaba funcionando y dejó de funcionar, o básicamente nos vamos a meter en un laberinto del que probablemente sea difícil salir. Y aquí sí es donde el trabajo del doctor Lublin, ya hace varios años, sobre la reclasificación de la esclerosis múltiple es de fundamental importancia, porque él define el concepto de enfermedad progresiva activa, y esos son aquellos pacientes donde existiría o cabría una justificación terapéutica apuntando al aspecto inflamatorio de la enfermedad. Fíjense que siguiendo esta línea, este trabajo publicado en el European Journal of Neurology, donde estos colegas de distintas universidades de Francia se plantean si se puede suspender el tratamiento en formas secundarias progresivas. Ellos tienen 100 pacientes, le suspenden el tratamiento a esta cohorte de 100 pacientes y lo siguen por 3 años. Y si bien la tasa anualizada de recaídas no varió pre- y post-suspensión de tratamiento, 16 pacientes de los 100 experimentaron recaídas y 19 pacientes de los 100 tuvieron actividad radiológica. Y es importante mencionar que 5 pacientes empeoraron su EDSS con esta recaída. Y cuando uno hace una mirada cercana a estos pacientes, aquellos pacientes en formas progresivas que tuvieron recaídas, tuvieron progresión radiológica y empeoraron con el EDSS, eran pacientes que ya tenían en el último año brotes o recaídas clínicas o radiológicas. Y eso es lo que instala nuevamente la utilidad del concepto de esclerosis múltiple progresiva activa o secundariamente progresiva activa. De hecho, la aprobación actual por FDA de siponimod, que es la única droga aprobada en este momento para esclerosis múltiple secundariamente progresiva, implica que el paciente tenga actividad. Y eso abrió las puertas a que en pacientes con formas progresivas activas uno puede usar otras drogas, como por ejemplo cladribina o cladizumab o el mismo interferón, buscando alterar el curso de la enfermedad en tanto que se altera el componente inflamatorio de la misma. Nuevamente, salvo el siponimod, el resto son un montón de opiniones de expertos, son cosas que están escritas, que se pueden encontrar en la literatura, pero todavía necesitamos un poco más de información, y cuanto más series de casos y más trabajos colaborativos tengamos en este sentido, va a ser de mayor utilidad. En estos minutos uno podría concluir que la individualización terapéutica es indispensable, que las formas secundarias progresivas activas se beneficiarían de tratamientos modificadores de la enfermedad, de hecho es lo que se hace hoy en la práctica diaria, y que uno podría considerar la suspensión terapéutica en pacientes con formas secundariamente progresivas sin actividad ni clínica ni radiológica. Les agradezco mucho su atención. Esta es una foto de nuestro equipo, donde hoy contamos con neurólogos, neurotólogos, pediatras, neuropsicólogos, nutricionistas, urólogos, psiquiatras y psicólogos, y estaré conectado con todo gusto para escuchar sus preguntas, comentarios o inquietudes. Muchas gracias.